Hola amigos, les saluda el pastor Chali. Me alegra que hayas dado clic en este video. Espero que tu vida sea impactada a través de la palabra. Disfruta de este mensaje. Que sumiendo la panza te va a ayudar de alguna manera en la báscula. Dijo, claro que sí, nada más para ver los numeritos tengo que sumir la panza. Dijo, por eso. Pero lo que estamos haciendo en esta serie es que estamos evaluando nuestro peso espiritual, así como evaluamos nuestro peso físico. ¿Por qué? Porque tenemos una carrera espiritual por delante. Tenemos un propósito divino que cumplir. Si usted está en esta tierra, Dios lo puso aquí con un propósito divino. Además de sus responsabilidades cotidianas, usted tiene un propósito divino por el cual usted está aquí. Y muchos de nosotros, si somos honestos, estamos siendo obstaculizados por estas cargas innecesarias que hemos venido llevando. La frase en este pasaje que leímos de quitarnos todo peso es una frase que proviene de una palabra compuesta en el griego que significa dejar algo y empujarlo más allá de tu alcance. O sea, no solamente soltar aquello, sino empujarlo lejos para que en el futuro no vuelvas a caer en el mismo problema. Y es lo que estamos haciendo en esta serie. Estamos identificando esas cosas que nos están agobiando, las estamos soltando y también las estamos alejando para no vernos enredadas en esas mismas cosas en el futuro. La semana pasada hablamos, por ejemplo, de las maldiciones generacionales. Literalmente esas son peso muerto, porque a veces quien puso en marcha esa maldición generacional ya ni vive, pero seguimos cargando con las consecuencias, siguen afectando nuestro linaje. Y si usted no escuchó ese mensaje, le encargo que vaya a nuestro canal de YouTube. Es muy poderoso. Siento que si no lo escuchó, lo tiene que escuchar, porque quizás viene cargando con ese peso y no tiene que, Dios lo quiere dejar libre. Pero el tema de hoy también trata sobre cosas que sucedieron en el pasado, pero que hemos venido trayendo, hemos traído a nuestro presente, y que si no las tratamos no nos van a permitir echar mano de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. O sea, cuando tú te traes lo del pasado a tu presente, te impide echar mano de lo que Dios tiene para ti en el futuro. Quiero hablarte el día de hoy de ese tema, soltando las ofensas. Soltando las ofensas. Quizás no le has puesto mucha atención a esto, quizás no sientes que es un tema muy importante, pero lo es por varias razones. Número uno, porque vivimos en una época donde quiera que tú miras, la gente vive ofendida. Hoy en día todo mundo está ofendido por algo. Yo me ofendo de que se ofenden, ¿sí? Y ya sea por algo que se dijo, algo que se hizo, algo que se publicó en redes, como que todo mundo está escogiendo su causa por la cual vivir indignado, indignada, enojado, ofendido. ¿Y sabías que Jesús predijo estos tiempos? Miren lo que dice Mateo 24, versículo 10. Jesús dice, en los últimos días muchos tropezarán. Pausa, esa palabra tropezar se puede traducir, se ofenderán. Muchos se ofenderán entonces y se entregarán unos a otros. Esa palabra entregar quiere decir traicionar. Entonces muchos se van a ofender y por ende se van a traicionar y se van a aborrecer. No sé si usted está viendo lo peligroso de esta progresión que empieza con la ofensa. Cuando uno se ofende, termina traicionando. La traición conduce al aborrecernos, o sea, los que se traicionaron pues ya no se pueden ver, se aborrecen. Y es lo que Jesús quiere que notes, que es un ciclo peligroso. Empieza con una ofensa, termina con la traición o conduce a la traición conduce al odio, y no para allí. El siguiente versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que un corazón ofendido se convierte en terreno para caer en el engaño. La ofensa, a la traición, al odio, al engaño. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en una ofensa, es fácil desarrollar pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Empieza uno diciendo, ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿Por qué yo? Y luego decimos cosas como, esto no es justo, it's not fair. Dios no es justo.
¿Ve la progresión? ¿Por qué me pasó? ¿No es justo? Dios no es justo, porque si Dios lo permitió que pasara, entonces Dios no está haciendo justicia conmigo. Y para cuando te das cuenta, Satanás te ha cebado y te ha atrapado con ofensas y te ha puesto en contra de tu Dios. Esa es la progresión. Y continúa el versículo 12. Y luego, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí la palabra maldad viene de una palabra griega que es anomía, que simplemente significa que tú tienes tu propia ley. Entonces, la gente ofendida traiciona. La traición conduce al odio. El odio conduce al engaño o a la decepción. Y luego el engaño conduce a la maldad. Ya no vives de acuerdo a la ley de Dios, vives de acuerdo a tu ley. Te ofendiste tanto con Dios, te apartaste, te desconectaste de su voz, empezaste a escuchar otras voces que no eran la voz de Dios, ¿sí? Caíste en el engaño, en la falsedad. Ahora tú tienes tu propia ley, ya no es la moral que pide Dios, ya no son las leyes de Dios que obran en tu vida, eres tu propia ley porque has abandonado por completo tu relación con Dios. De aquí viene donde muchos que se confiesan ateos o se profesan ateos, viene de esto. Si tú hablas con un ateo, y recuerden esto porque tarde que temprano va a tener alguna conversación con algún ateo, ustedes van a notar algo, que sus argumentos para negar la existencia de Dios, escúcheme bien lo que voy a decir, nunca son argumentos racionales, tampoco son argumentos científicos, porque francamente se requiere más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Porque un simple salir de la casa y ver la naturaleza te dice que hay un diseñador supremo. Todos tienen un celular, el celular no vino de la nada, hay alguien que lo diseñó, alguien que lo construyó, hay un fabricante. Si tú ves todo a tu alrededor, esta naturaleza, hay un fabricante, hay un diseñador. Y negar eso requiere más fe que creer que Dios existe. Pero la gente atea nunca va a tener un argumento racional, porque no es racional. No van a tener un argumento científico, porque la ciencia no se opone a la existencia de Dios. El argumento siempre va a ser emocional. Siempre va a ser un argumento emocional. Se va a tratar de algún dolor, de algún daño, de alguna injusticia, alguna decepción que sufrieron en la vida. Se enojaron con Dios. Muchos de ellos empezaron creyendo en Dios, pero se enojaron con Dios por la ofensa y finalmente decidieron que prefieren negar su existencia. Y ahí es donde entra esta palabra, la maldad. Ahora ya no viven de acuerdo a la ley de Dios, niegan su existencia, viven conforme se les antoja, porque la gente ha dejado que su corazón se enfríe. Pero todo empezó con la ofensa. ¿Está empezando a ver lo peligroso que es quedarse ofendido, permanecer ofendido? Cada vez más el peso se va multiplicando y poco a poco empiezas a perder la fe. Y te vas a dar cuenta que es difícil correr tu carrera de la fe cuando estás cargando con resentimiento, con amargura y dudando de Dios a la vez. Pero mire lo que dice el versículo 13, cuando Jesús, hablando de este tema, dice: el que se mantenga firme, sin embargo, hasta el fin, será salvo. Esta es la esperanza, que no tenemos que vivir cargando con la ofensa para siempre. Podemos soltarlo y perseverar hasta el fin para llegar a ser salvos. Así que en vista de lo peligroso que es retener la ofensa, déjenme hablarles, ayudarles con algunas estrategias para soltar las ofensas. Número 1, sencillamente perdona. Dile al que está a tu lado: ya es tiempo. Dile: ya es tiempo. Ya es tiempo de perdonar. Cuando yo digo perdona, mi intención no es minimizar el verdadero dolor, el verdadero daño que pudiste haber sufrido con lo que otros te han hecho, ya sea por el maltrato de alguien, quizás el abandono, alguna infidelidad, alguna traición, quizás el asesinato de un ser querido. Esas cosas son injusticias que dejan un dolor profundo en el alma. Yo estoy seguro que las heridas son verdaderas. Así que permítanme aclarar una cosa
que no es el perdón, porque mucha gente se niega a perdonar porque no entienden lo que realmente es el perdón. El perdón, por ejemplo, no es negación, no es pretender como que lo malo no ha ocurrido, la ofensa nunca pasó. El perdón tampoco no es disminuir o restarle importancia al dolor o a la ofensa. Tampoco es encubrir una ofensa. Mucha gente piensa, es que es un crimen lo que pasó, yo no puedo encubrir eso. Bueno, perdonar nada tiene que ver con encubrir. Es posible que las autoridades correspondientes tengan que saberlo de todas formas, pero tú puedes perdonar y a la vez reportar un crimen o un pecado o alguna ofensa. Otra gente no perdona porque siente que el perdonar es habilitar al ofensor. Es como decir que lo que hiciste está bien. Si yo te perdono, es como decir que estoy aprobando de la injusticia que cometiste. No, eso no es verdad. Perdonar tampoco es exponerse repetidamente al abuso o a la ofensa. O sea, no pierdes el derecho de protegerte a ti y a los tuyos al perdonar. El perdón tampoco es dar confianza. El perdón se da, pero la confianza se construye. Y el perdón no necesariamente es reconciliación. La Biblia dice que cuando sea posible debemos reconciliarnos. Pero hay veces en que la reconciliación no es ni sabia ni posible. Si yo tengo a alguien que he dejado entrar a mi casa y trató de hacerle daño a mis hijos, puede que yo lo pueda perdonar, yo lo puedo perdonar, pero volver a dejarlo entrar a mi casa no creo. O sea, ahí la reconciliación no es posible, porque sabiendo el riesgo, yo no tengo que seguir exponiendo a mi familia al peligro en nombre de la reconciliación. No, yo perdono, pero reconciliación no siempre es posible. ¿Está conmigo? Ese es un ejemplo extremo. Pero el perdón simplemente y bíblicamente significa liberar a alguien de los cargos, desestimar los cargos o cancelar una deuda. Cuando alguien nos hace mal, cuando alguien nos ofende, uno se siente mal porque sientes, ahora esa persona me debe algo, me quitó algo, me indigné, me quitó la paz, lo que haya sido, ahora esa persona me debe algo. Pero perdonar simplemente significa perdonar o cancelar esa deuda. Y yo desearía tener el tiempo para describirles detalladamente cómo se ve el perdón en la práctica. No tengo tiempo, pero pueden tomarle foto a esta diapositiva que van a ver acá arriba, para que usted lo estudie, porque cada punto tiene su versículo bíblico correspondiente. En la práctica el perdón se ve así: resistes a la venganza. Cuando alguien nos ofende, uno quiere arremeter contra la persona que nos la hizo y ahí va la mía. No. El perdón es resistir la venganza. No pagas mal por mal. Llegas incluso a desearle bien a tus enemigos. No te alegras de sus caídas, porque a veces hasta podemos espiritualizar esto. Mira el que me la hizo, ahora hasta lo divorciaron. Aleluya, gloria a Dios, es justo. ¿Sí? No es jactarse, no es gloriarse del mal que le sobreviene a tu enemigo, no es alegrarte de sus caídas. Incluso a veces tendrás que orar por su bienestar. Buscas, cuando es posible, la reconciliación. Incluso si es necesario, les ayudas en su necesidad. En práctica, esto es el perdón. Ahora, todos vamos a experimentar ofensas, rechazos y traiciones en algún momento de nuestras vidas. Alguien va a hablar de ti, no le vas a caer a alguien. Dicen que el único día que todo el mundo va a hablar bien de ti es en tu funeral. Así que si quieres piropos, ya sabes cómo hacerle, ¿verdad? Pero si tienes planes de seguir viviendo, tendrás que cargar con esta realidad que parte de la vida es exponerte a las ofensas. Y esas ofensas vendrán a veces a través de amigos y familiares, pero no siempre. A veces van a ser simples conocidos o extraños incluso. Independientemente de la fuente, debes perdonar. En una ocasión, Pedro se le acercó a Jesús, Mateo 18, versículo 21, y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí?
7 veces. Ahora pausa. A mí me encanta Pedro porque Pedro siempre se quería lucir. Y entonces Pedro conoce que la ley judía requiere que perdones hasta 3 veces al que te ofende, al que peca contra ti. Entonces él, sabiendo que el número es 3, avienta el 7 como para hacerse lucir el super mega espiritual, ¿no? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7. Y él quiere que Jesús diga: wow, Pedro, qué generoso eres. Pero no, Jesús no le responde así. Jesús le dice: no, versículo 22, no 7 veces, sino 70 veces 7. Algo me dice que Pedro no era muy bueno con este asunto del perdón. Y si tú ya hiciste la matemática, 70 veces 7 son 490. Quiere decir que tú no eres bueno con el perdón. Sí, porque 490 ya empezaste a apuntar, ¿no? Ya va, ya va en 489. ¿Sí? El punto de Jesús no era que contaras, el punto es lo opuesto: que pierdas la cuenta, que no guardes registro de las ofensas, que olvides, que sueltes. Y luego Jesús, después de esto, cuenta una historia para ilustrar lo importante que es perdonar, lo peligroso que es retener la ofensa. Y voy a resumir porque no tengo tiempo para leerlo todo, pero la historia se trata de un hombre que le trabajaba al rey. A través de los años acumuló una deuda de millones. Los teólogos dicen que eran millones y millones de dólares, una deuda que jamás en su vida iba a poder pagar. Entonces lo iba a perder todo. Se iban a vender sus hijos y su esposa para ayudar a pagar la deuda. Pero él entró a la presencia del rey, se humilló, pidió, rogó misericordia, y el rey se compadeció y le perdonó la deuda. O sea, borrón y cuenta nueva, no pasa nada, te perdonó la deuda. Sin embargo, ese mismo hombre tenía un consiervo que también le debía a él, y él, en lugar de perdonarlo, no estuvo dispuesto. Es más, hizo que lo arrestaran a su deudor y que lo encarcelaran y que permaneciera en la prisión hasta que quedara saldada la deuda. Entonces, cuando algunos de los demás sirvientes se dieron cuenta, atestiguaron lo que habían pasado, le llevaron la noticia al rey y le dijeron: rey, este ingrato que tú perdonaste millones de dólares no estuvo dispuesto a perdonarle 2-3 mil dólares al consiervo, es más, lo metió a la cárcel. Y la Biblia dice que cuando el rey escuchó esto, revocó la misericordia que había tenido con este siervo y envió al desagradecido, lo envió a la cárcel. Dice esto, Jesús dice, para ser torturado hasta que pagara la deuda. Mira la palabra que usa Jesús. De aquí aprendemos varias cosas. Número 1, la falta de perdón se convierte en una cárcel. ¿Sí o no? Porque ¿qué pasa? Cuando alguien te ofende, tú levantas una muralla: no me la va a volver a hacer, y no le voy a dar entrada. Y uno pone la barrera, ¿sí o no? Están muy callados en esta iglesia presbiteriana, pero no se ponga muy serio porque se descubre. Usted diga amén como que estoy hablando de alguien más, y luego ya arregla cuentas con Dios al final, ¿sí? No me la vuelve a hacer. Yo no levanto una barrera y vive a la defensiva con esa persona, y te la hace alguien más y levantas otra muralla, y te pasa otra cosa y te proteges por este lado, y para cuando menos te das cuenta, construiste tu propia cárcel. Te encerraste, te apartaste del mundo, incluyendo a los que están allí para tu bien y que Dios los trajo para ayudarte a cumplir tu propósito. Pero como te encerraste en tu propia prisión, ya ni acceso a ellos tienes, porque tu corazón tiene callo ya. Ya el problema no son ellos, el problema eres tú. ¿Está conmigo? Suele suceder, se convierte en una cárcel. Y luego dice Jesús que es tortura. Es una palabra muy fuerte la que usó Jesús, pero de hecho es una imagen muy precisa de lo que pasa cuando te niegas a perdonar y albergas la ira y el resentimiento y la amargura. Se convierte en una tortura en varios niveles. Tortura física, diga conmigo, tortura física. Los expertos médicos han encontrado que la falta de perdón se relaciona con una amplia gama de dolencias y síntomas físicos.
tortura física, tortura emocional. Diga conmigo, tortura emocional. ¿Por qué? Porque también se relaciona con la falta de perdón, con los cambios de humor, con los arranques de ira, el aumento de estrés, la ansiedad, la depresión. Todo está relacionado a veces con la falta de perdón. También es tortura relacional. Diga conmigo, tortura relacional. ¿Por qué? Porque tus relaciones actuales están pagando el precio por lo que te hizo otro en el pasado. Y estás repeliendo relaciones que de otra manera serían bendición para ti. Este que no te hizo nada lo ves con sospecha, te portas a la defensiva por lo que te hizo el ex. Déjeme hablar con los de acá porque, ¿sí o no? Sí sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Y el que te ama o la que te ama ahora te dice, hey, yo no te hice nada. Yo no te hice nada. ¿Y por qué estás contra mí? ¿Por qué me haces pagar a mí por lo que te hizo a alguien más? Y no es justo y condenas tu relación actual y frenas tu bendición actual. ¿Por qué? Porque no has soltado y estás haciendo pagar a un inocente por lo que el malo te hizo en el pasado. Y no es justo. No es justo para tus nuevas relaciones, no es justo para tus nuevos amigos, no es justo para los que están contigo en esta temporada de tu vida, que Dios los trajo para abrazarte. Es tortura relacional y también es tortura espiritual. Diga conmigo, tortura espiritual. Porque Jesús dijo, cuando ores, ve primero con cualquiera que te haya ofendido y arregla el asunto, suelta el rencor y luego ven a orar para que tus oraciones sean escuchadas y para que tus pecados sean perdonados. Wow, eso es cosa seria. En esencia está diciendo Jesús que lo inverso también es verdad. Si no perdonas, no se escuchan tus oraciones. Si no perdonas, Dios no te perdona a ti. En pocas palabras, aferrarse y estancarse en la ofensa es más destructivo para ti que para el ofensor. Y ahí está uno revolcándose en la cama y no puede dormir y pierde el apetito, y el otro comiendo, el otro durmiendo tranquilo. El que se la hizo ya ni está pensando en usted y usted no lo ha podido soltar y tiene años así. ¿Sí o no? El perdón entonces es una de las cosas más amorosas que puedes hacer por ti mismo, porque no hace que el ofensor quede en lo correcto, hace que tú quedes libre. Yo lo he oído decir así: la falta de perdón es como beber veneno y esperar que muera la otra persona. Es más destructivo para ti que para el ofensor. Entonces es necesario, debemos perdonar. No hay opción. Debemos soltar las ofensas. Pero recuerda, esta serie trata de soltar, pero también apartar aquello que te ha afectado para que no vuelvas a caer en ello. Entonces los siguientes puntos son para ayudarte a ser en el futuro inofendible, que ya no seas una persona fácilmente ofendible. Número 2, templa tus expectativas, porque las ofensas casi siempre provienen de expectativas no cumplidas. ¿Cierto o no es cierto? Ahí es donde se crea la ofensa. En otras palabras, cuando tú esperas demasiado de la gente y no te cumple, tú mismo por esperar demasiado te preparaste, tú mismo te saboteaste para llegar a ser ofendido. Y yo he descubierto a lo largo de la vida que cuanto más cerca esté la relación, más profunda la herida, más grande la ofensa. Una cosa es que un don nadie me critique por las redes, no me va a afectar. Si ustedes me critican, me va a afectar un poquito. Pero que me critique mi esposa, eso duele mucho. Porque donde hay mayor intimidad, la ofensa es más grande. A ustedes los amo, pero a ella más. ¿Está conmigo? Entonces, entre más cercana la relación, más grande el dolor, más severa la ofensa. ¿Por qué? Porque no me dejarán mentir que entre más cercana la relación, mayores las expectativas. ¿Sí o no? Miren lo que dice David. David lo dice así, Salmo 55, versículo 12.
porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. ¿Qué está diciendo David? Se espera de un enemigo que me ofenda, y me aguanto, lo soporto porque es un enemigo, no pasa nada. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, o sea, simplemente lo evito. Pero fuiste tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En otras palabras está diciendo David, hay niveles en esto. Dígale que está a tu lado, hay niveles. O sea, no es un enemigo, fuiste tú, mi hermano, al que le compartí los secretos, con el que asistí a la iglesia, mi amigo, mi familiar. Allí es donde duele la ofensa. ¿Por qué? Porque llegas a tener mayores expectativas de tales personas. Yo lo ilustro de esta manera. Del mundo en general, de la población general, quizás no tenemos muchas expectativas, sobre todo los cristianos. Quizás las expectativas del mundo, pues acá están sobre el suelo. Pero la misma gente del mundo en general tiene como una expectativa elevada de los cristianos. Por eso es cuando tú haces algo que los ofende a ellos, te dicen, ¿y eso que te llamas cristiano? En otras palabras, lo esperaría de un mundano, lo esperaría de un don nadie, pero tú que eres cristiano, no lo esperaba de ti. O sea, ellos mismos se están dilatando, que sus expectativas del mundo están por los suelos, pero sus expectativas de ti están por acá. Y del pastor están por acá. Y se ofende mucha gente con el pastor, que es algo irónico, porque la Biblia dice que los falsos están vestidos de oveja, no de pastor. Entonces, hay más lobos allá que acá, está conmigo. Hay más lobos allá que acá, está conmigo. Entonces, esa no se la dije al primero y al segundo. No sé qué tienen ustedes, son especiales para mi corazón, hermanos. Pero del pastor hay una expectativa elevada. Y mira, el pastor no me saludó. Y mira, me miró, no sé cómo qué, pero me miró, no sé. Sentí un no sé qué sé yo, ¿sí? Y la expectativa es más elevada para el pastor. Y para el cónyuge todavía más elevada. Entonces, cuando el cónyuge nos ofende, porque las expectativas son más elevadas, la ofensa es todavía mayor. Por eso es que muchos matrimonios terminan mal, porque ellos mismos se condenan al fracaso. Por ejemplo, tú demandas de tu esposo o de tu esposa lo que solo Dios te puede dar. O sea, en el matrimonio seguro debe haber momentos de amor, de felicidad, un sentido general de significado, claro que sí, pero mi esposa no es Dios para mí. Yo no soy Dios para mi esposa. Ambos fuimos creados con un espíritu, con un vacío espiritual, que si Dios no lo llena nadie. Y a veces las cosas que tú estás pidiendo de tu cónyuge son cosas que solo Dios puede hacer en ti. Entonces, si tú dependes, si tu autoestima depende de los piropos de tu cónyuge, cuando no te los da, tu autoestima está por los suelos y te sientes ofendido. Pero si tu autoestima dependiera de tu Creador, y si tú dijeras, me den o no me den piropos, yo soy un hijo, soy una hija de Dios, yo sé quién soy, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, su posesión preciada, entonces no dependerías del afecto de los demás o de los piropos de los demás. Si tu sentido de significado, si tu sentido de sentirte amado dependiera del cónyuge, claro que te va a decepcionar, porque va a haber veces en que te va a levantar la voz, van a entrar en la discusión, se van a apartar, te va a dar la ley del hielo y lo que tú quieras. Y en esos momentos, por depender y pedir de tu cónyuge lo que solo Dios te puede dar, tú vas a quedar ofendido y decepcionado. ¿Por qué? Porque tuviste expectativas imposibles para un cónyuge cumplir. Son cosas que solamente Dios te puede dar. Y lo que pasa es que cuando te vuelves una persona pobre y necesitada, carecida, te vuelves una persona que insegura,
que dependes de él, dependes de ella para sentirte seguro. Y el problema es que es tu propio vacío espiritual. Estás queriendo que tu cónyuge compense por tu propio vacío espiritual. Y entonces te conviertes en sanguijuela, solamente chupando, solamente pidiendo, solamente extrayendo y nunca aportando, nunca enriqueciendo la relación. Si lo aplicamos a la cuenta bancaria es muy fácil de entender. Usted sabe que si solamente hace retiros y nunca hace depósitos, se le va a acabar el dinero y va a terminar en la bancarrota. Lo mismo en el matrimonio. Si solo pide y solo extrae, solo retiros y nunca enriquece y nunca deposita, se va a quedar en la bancarrota el amor, se va a quedar en la bancarrota la relación. Entonces es necesario entender que esas cosas, el amor, la felicidad, la identidad, vienen de Dios. Entonces yo no necesito a mi esposa para ser feliz. Es más, yo puedo contribuir felicidad a mi esposa. Y ella no me necesita a mí para ser feliz. Ella puede contribuir felicidad. Ella ya es feliz y contribuye a mi felicidad en lugar de extraer de mi felicidad. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Por lo que es necesario que temples tus expectativas. Esto dice el Señor: maldito el hombre el que confía en el hombre. O la Nueva Traducción Viviente, Jeremías 17:5 dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Versículo 7: pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y que el Señor sea su confianza. O sea, no estoy diciendo que no debes esperar que las personas sean justas, amables o incluso cariñosas contigo. Simplemente estoy diciendo: no esperes que te den lo que solo Dios te puede dar. Templa tus expectativas. Y esto va a ayudarte a no caer tan rápido en la ofensa. Número 3, crucifica tu orgullo. ¿Sí? Ya se fueron de presbiterianos a metodistas. La razón por la que nuestros sentimientos se lastiman tanto es porque lo que queda devastado es nuestro orgullo. Ante la ofensa es nuestro orgullo el que se siente golpeado, porque nos sentimos sorprendidos y ofendidos que alguien se atreva a hablar mal de mí, que soy perfecto. ¿Cómo se atreven, si soy tan buena persona, a hablar mal de mí? Es decir, se requiere un espíritu de altivez para sentirse ofendido, porque uno dice: pues si yo soy más bueno y más santo que el promedio. ¿Sí? Digo, no estoy diciendo que de todos, pero de los vecinos soy el mejor. Y de la familia no se diga. Y de mi círculo, claro. ¿Sí? ¿Sabe qué es eso? Eso es orgullo. Y entonces a veces uno se ofende porque entre más orgullo tengas, más ofendido te vas a sentir. La verdad es que no somos tan buenos como pensamos. Y el problema es que como nos hemos puesto como el estándar de lo que es correcto y bueno y honroso, cuando nos ofenden, cuando nos critican, nos sentimos indignados, porque sentimos: yo no merezco esto. Te mereces eso y peor. Escúchame bien. Te mereces eso y peor, porque la verdad es que te criticaron, te insultaron. A lo mejor no era ni verdad, pero lo que sí es verdad a veces es peor que la mentira. ¿Sí o no? Miren lo que dice Pablo acerca de sí mismo en su carta a Timoteo, 1 Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Mire la humildad de Pablo y vamos a aprender de ella. Él no se pinta. Ahora, él es apóstol. Está escribiendo escritura inspirada por Dios. Él dijo: si se trata de hablar en lenguas, yo soy el primero. Si se trata de buenas obras, yo soy el primero. Pero esa no era su actitud. Él dijo: no, Dios vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos.
Él está diciendo, yo no me merezco todo lo que me han hecho y peor que eso me merezco. Porque si no fuera por la gracia del Señor, yo soy el peor de todos. Yo soy el epítome de la palabra pecador. Si tú buscas pecador en el diccionario, vas a ver mi foto, dice Pablo. Yo soy el peor de todos. Y esto nos da una pista al por qué Pablo era de las personas más inofendibles que jamás existieron sobre la faz de la tierra. Porque él tenía un espíritu de humildad. No se creía el mayor, se creía el peor. Incluso este es el tipo. Pablo fue apedreado en una ocasión por predicar el evangelio. Miren esto, él fue a una ciudad a predicarles a Jesús, porque era una ciudad gentil. Les fue a presentar el evangelio. Lo aborrecieron, lo apedrearon, lo arrastraron sacándolo de la ciudad y lo dejaron afuera de la ciudad por muerto. Pensaban que allí iba a morir. ¿Saben qué hizo Pablo? En cuanto se recuperó, volvió a entrar a la misma ciudad, a volverles a predicar a Jesús. O sea, Pablo es mejor predicador que yo, porque si a mí me arrastran de la ciudad y me dejan por muerto, herido, yo digo, pues váyanse al diablo entonces. Sí vieron lo que dice allí, ¿verdad? Porque el que no quiere el evangelio, pues se va al infierno. Pues váyanse al infierno, pues. Pero Pablo dice, no, es que me apedrearon porque no saben lo que rechazan. Y los amó tanto, y no se sintió ofendido. No dijo, bueno, pues ahí quédense con su perdición. No se sintió ofendido. Se levantó y volvió a la misma ciudad, porque él ha de haber pensado, esa apedreada me lo merecía y peor. Y fue por este evangelio. Es un privilegio sufrir por este evangelio que salva a los que no merecen el amor de Dios. Y luego en el versículo 16 ahí a Timoteo le dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. En otras palabras, Pablo está diciendo, la misma razón por qué Dios persigue y alcanza a los pecadores es para convertirlos en ejemplo. Yo soy el peor de los pecadores, entonces Dios me salvó para utilizarme como ejemplo. Mis amigos, mis compañeros van a decir, wow, si Dios pudo salvar a Pablo, seguramente me puede salvar a mí. Y los voy a inspirar, porque soy peor que ellos, o fui peor que ellos. Ahora decimos amén, pero ahora vamos a voltear la tortilla. Ya no hablemos de Pablo, hablemos de ustedes. Que le caiga el 20 de que Dios quizás lo alcanzó a usted, porque de su círculo usted era el peor. No por bueno, por malo lo alcanzó al Señor. Y dijo, a este malo yo lo quiero para utilizarlo de ejemplo, y que sus familiares digan, si pudo Dios con esto, que no pueda Dios conmigo, ¿sí? No conozco un arma, no, pero yo nada más. ¿Quién le manda a sentarse enfrente? ¿Sí? Si lo pudo hacer Dios con Lalo, que no lo puede hacer conmigo. Y cuando te cae el 20, Dios no me alcanzó por bueno, me alcanzó por malo, para usarme de ejemplo. Eso como que te trae un espíritu de humildad y a la vez de agradecimiento. Y tú dices, por gracia, Dios tuvo misericordia de mí y me tiene aquí como ejemplo para inspirar a otros. Y recuerda que cuando la gente te insulta, cuando la gente te ofende, cuando la gente te rechaza, rechazaron a Jesús primero. Si le pasó a Él, que no te pase a ti. Él que fue bueno, Él el único que no lo merecía, le pasó a Él. Y nosotros que somos los peores de los pecadores, que no nos pase a nosotros. Digo, qué orgullo pensar que quedaríamos exentos de la ofensa.
Es tiempo de crucificar tu orgullo y en lugar de él adoptar la humildad. La humildad es la clave para ser imperturbable, impenetrable, inofendible. Cuando valoramos a los demás por encima de nosotros mismos. Cuando quitamos nuestro enfoque de nosotros mismos y nos enfocamos en ellos. Y a veces esas ofensas vienen porque ellos vienen de un lugar quebrantado. Y a veces te juzgan por la malicia que está en su propio corazón. Y hablan de ti y te dan por inconfiable porque ellos no son dignos de confianza. O ellos son malvados y piensan que como ellos son malvados, todo el mundo es malvado. No, espérate. Te están juzgando por el quebrantamiento y por la malicia de su propio corazón. Y cuando tú quitas el enfoque de ti mismo y los ves a ellos, en vez de criticarlos, vas a tener compasión por ellos. Vas a entender que eso viene de un lugar de quebrantamiento. Y van a suceder dos cosas. Uno, no te vas a ofender. Va a decir, no, me hiere porque está herido. ¿Sí? Arremete contra mí por lo que ha vivido, por lo que le han hecho. Te da compasión y no te ofendes. Esas dos cosas contribuyen entonces a ser inofendible. Número 4, termino. Elige soltar. Elige simplemente soltar. Isaías 43:25 dice Dios: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Mire, esto de no recordar, el que Dios no recuerde, no es que sea olvidadizo el Señor. No. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo y no se le olvida nada. Sin embargo, Él elige olvidar nuestros pecados. Y de la misma manera, en nuestras relaciones humanas podemos optar, ya sea por recordar las ofensas, aferrarnos a ellas, albergar el resentimiento, el rencor por lo que alguien ha cometido contra nosotros, aferrarnos a la amargura, o podemos elegir soltar, olvidar y perdonar. No tenemos la capacidad, yo sé, como una computadora, de agarrar el archivo, echarlo a la basura y ya quedó borrado para siempre. Quizás la memoria ahí va a estar, pero no tiene que hacer nido sobre tu cabeza. No tienes que recordarla, estancarte en ella y en los sentimientos que te producen. Tú puedes tomar una decisión de que cuando la ofensa venga, tú vas a tener ya un plan. Ya vas a estar decidido. Las ofensas van a venir. No es asunto de que si vayan a venir, es cuando vengan. Yo ya voy a estar preparado. ¿Qué quiero decir con preparado? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben, muchos saben que yo crecí como hijo de pastores. Y una de las cosas que yo noté que más lastimaba a mis padres en su rol como pastores era cuando la gente se iba descontenta de la iglesia. O sea, una cosa era que una familia dijera: pastor, nos vamos a mudar porque el trabajo me está mandando a otra ciudad y amamos la iglesia, los amamos a ustedes, pero nos tenemos que ir. Eso era una cosa. Otra cosa era cuando alguien criticaba al pastor, criticaba a la iglesia, estaban descontentos y se iban. Y cuando se iban hablando de la iglesia o de los pastores. Y estas eran personas con las que mis padres, o por las que mis padres oraban mucho a menudo. Personas con las que tuvieron compañerismo, personas que amaban mucho. Y a menudo yo escuché a mis papás decir cosas como: ¿para qué seguirlo intentando? ¿Para qué continuar? ¿Para qué amar tanto a las personas si al fin y al cabo van a terminar despreciándote? Y como yo veía que eso era algo que los ofendía a ellos como pastores, y yo traté todo, hice todo lo posible por evitar el ministerio y el pastorado. Y mire dónde Dios me tiene. Entonces, cuando Dios me llama y me dice: vas a plantar esta iglesia, y trata a Dios con mi esposa y nos unimos en pro de esta visión, créalo o no, esta es una de las conversaciones que tuvimos antes de plantar la iglesia. ¿Sí o no, amor? Antes de plantar la iglesia dijimos: hey, va a venir gente, si Dios nos da crecimiento, gloria a Dios. Pero también entendemos que el ministerio es así, la iglesia es así. No hay iglesia perfecta. Y si la haya, no entre. ¿Ok? Porque va a dejar de ser perfecta. Entonces, entendimos eso. ¿Qué vamos a hacer
cuando alguien nos critique y se vaya de la iglesia descontento o descontenta. ¿Y sabe qué decidimos nosotros antes de plantar esta iglesia? Hace más de 10 años, nosotros decidimos que íbamos a elegir el agradecimiento, que íbamos a estar agradecidos por el tiempo de esa gente entre nosotros, que se los íbamos a agradecer, sus contribuciones a la visión. Acordamos que les íbamos a dar nuestra bendición y prometerles nuestras oraciones continuas. Acordamos que aunque el dolor fuera inevitable, porque cuando uno ama profundamente, duele profundamente, íbamos a elegir recordar lo bueno, que aunque criticaran, nosotros nos íbamos a quedar con lo bueno. Tomamos una decisión previa, porque cuando tú esperas el momento para reaccionar, no me dejarán mentir, que es cuando cometemos nuestros mayores errores, cuando tomamos decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Todo esto para decirles que el perdón es una elección. Diga conmigo, es una elección. Nunca abandonarás una ofensa si esperas hasta que se te apetezca. Es que lo tengo que sentir, es que nunca lo vas a sentir. Es contraintuitivo. Nunca te van a hacer perdonar. Es algo que tú tienes que decidir. Está en la palabra perdonar. La palabra perdonar, per, es de pre, es decir, antes, previo. Donar es dar. Entonces perdonar es previamente decidir donar. Dar el perdón, la gracia, la misericordia. Yo decido antes de la ofensa que cuando llegue yo ya sé qué voy a hacer. Y si tú quieres soltar la ofensa, este es el secreto. Decide hoy que tu mente está limpia y que tu corazón está puro. Decide en este momento, yo voy a revisar ya mi plan de juego. No voy a esperar que llegue la ofensa. Yo voy a revisar desde hoy mi plan de juego para que cuando venga la ofensa yo ya sé, ya he determinado cómo voy a reaccionar. Porque si te esperas al momento vas a reaccionar de acuerdo a tus emociones, de acuerdo al momento, de acuerdo a la pasión del momento y no de acuerdo a la sabiduría y la palabra de Dios. Entonces elige en este momento. Yo voy a predonar misericordia, voy a predonar gracia, voy a predonar olvido. No voy a estancarme en la ofensa. Gracias por sintonizarnos. Espero puedas volver para ver futuros servicios. Suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y transmisiones. Recuerda compartir este video con alguien y no olvides acompañarnos en vivo todos los domingos por la mañana. Bendiciones.